Muchas gracias. Pero necesito pedirles excusas porque traigo la corbata en el bolsillo y no me han dejado ni ponérmela. Ustedes me perdonarán. Yo quiero empezar diciendo que estoy seguro que nadie queremos que vuelva a pasar aquello que pasó. Y que nosotros tampoco lo queríamos entonces, ni lo queremos ahora. Pero justamente para que no vuelva a pasar, hay que tenerlo en cuenta en la memoria y no olvidarlo. Renaud cambió mi vida mucho, mucho, mucho. Primero aprendí a dibujar y a pintar con él y además lo admiraba mucho porque era un comunista de todo corazón y quería cambiar el mundo y eso me entusiasmó. A Renaud lo conocí de la siguiente manera. En la casa de Renaud ya había un grupo de chicos, 2 chicos eran, que ya dibujaban los sábados. Y me dice, si quieres aprender a dibujar, vente los sábados donde Renaud. Y entonces un sábado me fui ahí y Renaud enseguida empezó a contarme cosas y Renaud era seductor. Renaud tenía una aura tremenda. O sea que él empezó a hablarme de pintura y de que cómo pintaba a Velázquez, cómo pintaba qué sé yo, qué sé cuánto, y del contenido y de la forma en el arte y qué sé yo. Empezó a abrir el mundo del arte, todos los demás profesores ni hablar, ¿no? Me fui a vivir a la casa así enseguidita, porque yo estaba entusiasmada con Renaud, para mí era el mundo del arte completo. Y verdad, me dio un cuarto al lado de la biblioteca de Renaud. Vivir en ese mundo era un paraíso, porque estaba todo lleno de imágenes y cada cosa te abría la fantasía, no sé cómo decírtelo. Todo estaba lleno de imágenes y ese mundo me encantaba a mí. Naja, Renaud lief fast immer im Schlafanzug zu Hause rum oder im Morgenmantel. Und er war so ein ganz so asketischer Mensch, dass man sich manchmal gefragt hat, wie verkraftet sein Organismus das, ja? Also Mokka und Zigaretten. Davon konnte er den ganzen Tag leben und ja, einen starken Kaffee und Wodka. Ja, ich habe damals auch bei ihm etliche Wodka getrunken. Ja, das ist Kaffee ist ja auch das Erinnerungsgetränk an Renaud, oder? Ja, musste man immer trinken. Musste man immer diesen Instant-Kaffee trinken. Und seitdem kann ich den Kaffee nicht mehr trinken. Weil ich habe nicht nur damals Sodbrennen gehabt, das sehe ich heute, wenn ich das sehe, den Kaffee, krieg nie hinter. Ich krieg dann gleich mal Sodbrennen. Durch Renaud entfahren, ja. Na gut, das ist was Schlechtes von Renaud, okay, aber alles andere war gut. Nee, aber das war ja auch gut. Das trinkt man ja heute auch nicht mehr. Aber der hat ja Kaffee getrunken ohne Ende, nicht? Das ging ja früh los bis abends und immer, zack, die Büchsen leerten sich immer, die standen dann alle. Ja, da wurde die Farbe angerührt anschließend. Ja, genau.
Renaud fue uno de los mayores intelectuales de la década de los años 30 en este país. Si te fijas, Renaud hizo collages, fotomontajes, carteles, etcétera, etcétera, pero hizo innovaciones técnicas muy importantes. Por ejemplo, la utilización de las anilinas fue un elemento fundamental para darle mayor fuerza, potencia, claridad a la obra. Pero fue una persona que escribió libros como La teoría social del cartel publicitario en los años 30, realmente significativos. Pero es que además fue director general de Bellas Artes, que encargó a Picasso que hiciera el Guernica para el pabellón español de la Feria de París. Fue el que se encargó de poner a salvo los tesoros del Museo del Prado. ¿Qué quiero decir con ello? Que estudiar a Renaud es estudiar múltiples facetas que no son autónomas, sino que se van complementando como un gran puzzle, y lo que nos dan es una persona de primer rango, una intelectual, una persona que puso su arte, su vida, sus conocimientos al servicio de una causa, la que él creía que era más justa, la causa de la República, la causa de los trabajadores, la causa por un arte que no estuviera alejado ni muchísimo menos de las necesidades sociales, políticas y culturales de España. Yo creo que la obra de Renaud casa perfectamente bien con lo que podemos denominar las vanguardias de principios de siglo, de las décadas de los años 20, de los años 30, de los años 40. Ten en cuenta que Renaud, en su producción artística, estuvo muy influenciado por dos elementos fundamentales. Uno, lo que podemos denominar sobre todo la tendencia del dadaísmo alemán. John Herzfeld, Raoul Hassmann, Otto Dix, George Grosz, etcétera, etcétera. Y también por lo que podemos denominar la línea del constructivismo ruso. Hay que tener muy en cuenta que la obra de Renaud se desarrolla en unos periodos realmente aciagos para nuestro país, pero aciagos también para Europa. Es decir, estamos posiblemente en una de las décadas más dolorosas, más violentas de lo que significa España y lo que significa Europa. Y en ese momento Renaud tiene un compromiso muy claro, se posiciona muy claramente. Y entonces Renaud no solamente es que cuadra muy bien con todos estos sectores, sino que es un elemento destacado de producción artística y de ética personal en toda Europa. Yo creo que Renaud tiene mucha vigencia precisamente porque ya esto del arte por el arte pues sigue existiendo, pero en definitiva el arte muchas veces tiene un componente subversivo. Y el componente subversivo de la obra de Renaud puede ser una fuente de inspiración y una conexión con el arte que se está produciendo en la actualidad. Si pudiera ahora mismo preguntarle a Josep Renaud, primero me gustaría tener una conversación, no solamente hacer una pregunta y que lanzara una respuesta, pero si pudiera tener una conversación con él, supongo que sería en qué momento decidió tomar partido. Creo que es algo muy valiente por parte de un artista tomar partido. No solo él, sino todos los artistas que en un momento en el que la sociedad se fracciona en dos, tienes que elegir bando. Podía haber elegido el otro bando. Podía haber sido el cartelista del franquismo, podía haber sido el cartelista de los ricos. Pero ¿en qué momento te la juegas y eliges el otro bando? También podías haber estado en los dos, o podías haber estado al margen, pero no, es una persona que se involucró. Y eso es algo que siempre me ha llamado la atención de muchos artistas. Hay un punto en la vida del artista que dices, vale, aquí me la tengo que jugar. ¿Qué momento fue ese? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué? Yo creo, por lo que he visto sobre su obra, es que era un hombre de profundas convicciones. Y creo que él creía en lo que hacía.
Josep Renau nació en 1907 en una céntrica casa de la ciudad de Valencia. Su padre, profesor de la Escuela de Bellas Artes San Carlos de Valencia, pronto introdujo a sus hijos en un mundo lleno de imágenes. Renau recordará siempre las largas horas de taller en las que su padre restauraba importantes cuadros propiedad de la Iglesia o de la aristocracia del momento. Pero pronto, y por razones de salud, la familia Renau se traslada al barrio marinero del Cabanyal, y es allí donde Renau estableció el paraíso de su infancia. Animales fascinantes, veleros y una playa salvaje hicieron que Renau deseara ser marinero. Pero entre mástiles y caballetes, el destino de Renau parecía decidido de antemano. El padre cogió a todos los hijos, varones, en un momento determinado, los sienta en una mesa y dice, dibujadme esta pataqueta. Y entonces el padre consideró que Renau, el primogénito, podía ser una persona que podía dedicarse al oficio. Y entonces le puso a trabajar, le puso a hacer ejercicios. Le hacía pintar a sus hermanos, que estaban hasta las narices de posar para él, le hacía naturalezas muertas, le hacía pintar paisajes, y todo esto le valió para que luego, cuando entra en la Escuela de Bellas Artes, aquí, le hacen un examen, lo pasó con la gorra. La enseñanza que se daba aquí era una enseñanza clásica, por decirlo de alguna forma, sorollista. Entonces a él le parecía eso inmoral, y entonces él tomó la decisión de protestar. Y entonces un día que había un señor mayor que hacía de modelo, Renau le pintó de color violeta y de color verde, puros. Y entonces, claro, en la escuela todos se escandalizaron, empezando por sus compañeros, luego los profesores y claro, inmediatamente el padre le llamó la atención. Aprovechó la circunstancia para ponerle a trabajar en Gráficas Ortega. Y entonces empezó a ganar hasta premios. Y llegó un momento en que él ganaba más que su padre. Aquí vuelve a aparecer la figura del padre, que tiene muy buena amistad con José Francés, un crítico de arte muy influyente, que le permite la posibilidad de hacer su primera exposición, donde había bodegones, había retratos de la familia y había dibujos que de alguna manera daban ya un perfil de lo que podía ser el futuro ilustrador José Renau. Él dice que no le gustó el ambiente que había en Madrid, las señoritas finas que iban a las exposiciones, el aspecto académico reinante en la capital, y que entonces toma la decisión de no hacer más exposiciones en su vida. Él vuelve de Madrid y durante un año está padeciendo una crisis interior profundísima. Producto de esta crisis es el primer fotomontaje que él hace, que es El hombre ártico, que es un prodigio, en el que realmente es un autorretrato de cuál era su estado anímico. Y entonces ahí descubre que el arte tiene una función social y que, puesto que a él le están utilizando la alta burguesía de una manera tan burda y a él le parece tan inmoral, va a dedicar su arte a la clase obrera, a la lucha obrera, al proletariado. Y encuentra en un entorno anarquista muy activo en aquella época en el País Valenciano, y en el cartel, en la ilustración, en el fotomontaje, una manera de expresarse y de ganarse la vida. Estamos hablando de una revista anarquista como Estudio que tiraba 75.000 ejemplares en la Segunda República Española y que distribuía en América Latina. No es ninguna broma. Entonces, Estudios, Orto, hasta que nace Nueva Cultura como un proyecto propio de un artista de izquierdas que en aquellos momentos ya llevaba unos años militando en el Partido Comunista de España. A mí de su obra me conmueven facetas muy diferentes, porque tiene un aspecto, diríamos, más popular, vinculado precisamente al cartel ese de las arenas, que hubo un momento que estaba en todas partes porque resultaba atractivo, pero luego, claro, su parte, diríamos, de compromiso político provocativo y comprometido es muy fuerte. Incluso he visto ahora unos fotomontajes que tenía sobre el aborto legal en los años 30.
Martha, möchtest du ein bisschen Kaffee zur Stärkung? Ja. Ja? Ja. Gut. Ja, bitte, ich habe Durst. Gut. Kannst du mir ruhig ein Tässchen bringen? Alles klar. Danke, Martin. Bis gleich. Renaud quería cambiar el mundo y hay mucha gente que tiene poder que no quiere cambiar el mundo. Todo lo contrario. Lo que sí era, la cuestión es que los mismos comunistas muchas veces no eran comunistas, sino gente que que tenía dogmas en la cabeza. Y no sé cómo explicarlo eso ahora, pero es decir, en 2 palabras no se puede. Pero Renaud era de esas personas que hablaba de solidaridad, de trabajar para todos. Es decir, cosas que a nosotros, a los jóvenes, nos interesaban mucho. Es decir, no pensaba en el dinero, digamos eso. Y la sociedad de hoy siempre está pensando en el dinero. Y todo cuesta dinero. Y no se hace más nada. Después me contaba, los murales en México los hicimos con el sueldo de un electricista, Siqueiros y yo. O sea que el hombre vivía como pensaba. Que eso sí es raro. Martha, dein gewünschter Kaffee kommt. Oh, danke, Martin. Aber bitte sehr. Oh, das ist ja Josep Renaud. So, trink. Renaudcito. Ja. Ich will doch ein Geschenk machen, Martin. Alles klar, sehr schön. Deshalb habe ich es ja auch Gut. gezeichnet. Sehr gut. Danke. Bitte gern. ¿Debe la gente buscar al arte o debe el arte buscar a la gente? Esa cosa tan simple la planteé a los 20 años, a la edad de jugar a fútbol, ¿no? Después de unos éxitos que tuve en Madrid, aquí en Madrid, inesperados, ¿no? Y yo me dije, no, el arte tiene que buscar a la gente. Y cuando la gente buscaba el arte, estaba en la calle, en México azteca, en Egipto, en la Italia renacentista, no se llamaba arte. Estaba integrado en la vida. Una escultura, era igual que un árbol, que un edificio, y la gente no le daba categoría de arte. Y vivía dentro de un ambiente artístico. Hoy es cuando hablamos de arte, cuando el arte no está en la calle, está encerrado. De los primeros trabajos de Renaud apenas tenemos muestras, pero en la tercera planta de un edificio señorial deshabitado desde hace años permanece oculta y en silencio, en pleno corazón del bullicioso barrio del Carmen, una auténtica joya del artista valenciano. Muchos de los murales de Renaud ya han desaparecido. En España tan solo se malconserva una muestra que nos recuerda los inicios de Renaud como artista déco. Mientras, en Alemania, muchos de sus trabajos de madurez ya han desaparecido. La conquista del cosmos, realizado para la televisión de la extinta RDA, o su espectacular Marcha de la Juventud hacia el Futuro, solo las podemos disfrutar ya a través de bocetos y fotografías. Conservo muchos recuerdos de Renaud, como por ejemplo dibujos, libros, cintas magnetofónicas. Estoy muy sorprendido porque casi siempre se separa la vida de la política. De muy joven aprendí, casi un adolescente, que la vida y la política están estrechamente imbricadas, no se pueden separar la una de la otra. Y esta es la gran falla de los críticos, de los eruditos, de los historiadores de arte, que separan estos dos conceptos. Por eso, justamente por eso, es muy fácil a los demagogos, a los reaccionarios, hablar de arte político en un sentido peyorativo, reduciéndolo a una categoría de agitprop, cuando para mí
Para mi experiencia, todo arte es político. En el punto de la obra de calle sí que estoy de acuerdo con Josep Renau. Creo que la manera más directa y más accesible al público de llegar al arte es a través de la calle. La calle es comunicación directa, es un mensaje que dura lo mismo que el impacto, fracciones de segundo. Pero a la gente le gusta, a la gente le llega. La gente además quiere comprar ese tipo de arte, que se transforma después en ilustraciones, en serigrafías, en dibujos, cuadros. Estamos consiguiendo conectar con la sociedad. Ese es el punto en el que yo me veo en confluencia con Renau. Creo que Renau era una persona que quería conectar con el mayor número de público posible. No hacía un arte para las élites, no hacía un arte para los museos o para la casa de un burgués o para una colección privada. Ya sea a través de la obra de calle, ya sea a través de los carteles, és un arte que llega a les masses. La veritat és que des del primer moment va ser un personatge que a mi em va... I teníem una edat molt distinta, però em va apassionar, perquè a més era tartamut, era botitxós, i això li donava una certa gràcia, perquè arrencar la frase li costava i l'arrencava sempre una estranya genialitat. Una genialitat i una sorpresa, sempre, a part de les històries que contava, de la guerra, de la postguerra, i sobretot les històries humanes que contava ell. I bueno, allò li donava una gràcia especial. Jo recordo una nit, Renau em diu, escolta, veig el que em passava un dia, estava fent Nova Cultura, i me ve Gil Albert, enmig de la guerra, Gil Albert, i diu, oye, tengo un artículo, Renau. ¿Qué artículo tienes? Diu, uno que se llama Los sombreros de mamá. I vaig agarrar l'article i el vaig desfer. Los sombreros de mamá, pagant-se la gent en el front. La relevancia de Renau durante la guerra yo creo que pocos tuvieron tanto, sobre todo en relación a la defensa del patrimonio. Eso está en manos de la Dirección General de Bellas Artes y a él lo nombran director general de Bellas Artes en septiembre, a comienzos del 9 de septiembre exactamente, del año 36. Él va a ser además el que tenga una medida estrella, que va a ser la evacuación del patrimonio para quitarlo de los sitios de conflicto, y él va a decidir la evacuación de todo el tesoro artístico a Valencia, que no solamente el Museo del Prado, que lo es también la Biblioteca Nacional, el Escorial, la Catedral de Toledo, la de Teruel, etcétera, todos los sitios de conflicto de la zona leal a la República. De hecho, cuando se llega a Valencia y van a estar las obras, se acondicionan las Torres de Serrano y el Colegio del Patriarca, bueno, pues es con aire acondicionado, bueno, con unas condiciones que en ningún momento tenían, casi ni en el Prado ni en otros sitios. Que las distintas exposiciones que se han hecho sobre este patrimonio recuperado en el 39, sin que Renau tenga una placa en el Museo del Prado, es una deuda histórica que el gobierno español y sus autoridades culturales no le hayan reconocido el papel histórico que jugó Renau. Que bueno, se habla de otros responsables de la Junta del Tesoro, pero por encima de ellos la autoridad política era José Renau. A pesar de las destrucciones que hubo en un principio, en toda revolución, guerra, hay destrucciones, ¿no?
Se paró eso, se controló y se salvó la parte sustancial del tesoro artístico español. Bueno, y yo estoy contento. Es el trabajo que más me satisface de los que he hecho yo. Y es el que menos tiene que ver con mis principios. Sin embargo, ahí está. Las obras del Prado están en su sitio y podían no haberlo estado. Podían no estar ahí ya y no existir esas obras. Entonces el tesoro es del pueblo español, sea cual sea el signo político que lo dirija. Y eso éramos muy conscientes de eso en esa época, ¿no? Y por eso se dedicó un esfuerzo que no se conoce. Me contó la historia de que en Barcelona estaba trabajando en su taller y vino el hermano con un camión y dice, vente que están los fascistas en la frontera de la ciudad, es decir, de Barcelona. Entonces, boom, se agarró una cajita así con negativos, lo que tenía lo más rápido posible y se fue con él. O sea que dejaron todo ahí. Por eso se destruyeron tantos trabajos de Renaud. Y el hermano lo metió en su camión y se fueron para Francia. O sea que así se salvó por un momento, si no a lo mejor lo hubieran colgado porque lo condenaron a muerte. Cuando él sale de Burdeos en el Fandam, él va para Nueva York y en Nueva York le buscan publicistas americanos que conocen su obra y le quieren dar trabajo. Muy bien pagado. Y él dice que no, que se va a México con Siqueiros. Él llega a un país de los 3 más grandes muralistas de América Latina, Siqueiros, Orozco y Rivera. Eso habría muchas perspectivas. Siqueiros quiere formar 2 grandes equipos, por un lado uno de españoles y otro de mexicanos, y entonces le invita a participar en el proyecto del retrato de la burguesía. Ahí se va a encargar Renaud de todo el tema de la iconografía, de los temas que se van a hacer, de lo que se va a hablar. Y el resultado, de hecho, del retrato de la burguesía es el mural más europeo de los que uno se encuentra en México, con mucho. El retrato de la burguesía es un tema muy actual, hablando casi de la guerra y de lo que está ocurriendo en ese momento y mucho de la experiencia española. Se dio cuenta de que él no podía ser un exiliado, él no podía creerse un exiliado. Él lo que tenía que ser es un señor que se había ido a otro país, por las razones que fueran, a buscar trabajo y a trabajar y a ganarse la vida. Y entonces él empezó a hacer carteles de cine, de Cifesa, además algunos de ellos, Cifesa, películas producidas en España. Realmente el trabajo de Renaud entre el 39 y el 58 como cartelista de cine hay que considerarlo un trabajo de supervivencia. Hasta tal punto que yo en el primer encuentro que tuve con Renaud en Berlín en el verano del 75, nunca me habló de su obra como cartelista de cine. Y el fotomontaje es el único medio visual que puede expresar el absurdo, la paradoja de hoy.
que nuestro mundo es paradójico y es contradictorio, es un mundo que no se puede expresar con los medios clásicos, ¿no? Un reflejo a través de un temperamento crítico, de un hombre que analiza y que pone juntas cosas que en la realidad no están nunca juntas. Por ejemplo, un témpano de Groenlandia y los negritos desnudos del Congo juntos, claro, a la gente se constipa de ver el fotomontaje, porque es absurdo eso, ¿no? Eso transportado a un complejo de categorías políticas, eso es explosivo. American Way of Life es la obra cumbre de Renaud. Estuvo más de 27 años para hacerla, la empieza en el 49. Es una crítica feroz a la Guerra Fría y sobre todo al sistema de vida americano. Fue su gran trabajo, a él lo que le distraía y tal era esto, ¿no? El fotomontaje a través de su imaginación. La conexión pop sí está clara, o sea, puedo decir, bueno, es una especie de repaso a toda la iconografía de la cultura de masas americana, vamos, subvertida, mirada críticamente, bueno, que está muy bien planteado. Y yo estoy bastante de acuerdo en que efectivamente es un trabajo de pop. Es una ficción publicitaria, el American Way of Life. Y eso es lo que hago yo, no un ataque a los americanos. Estos hombres, los americanos, han inventado un lenguaje universal que se entiende en todos lados, porque lo que quieren es meter Coca-Cola, pasta de los dientes, refrescos y esas cosas, y lo entienden en todos lados. ¿Por qué no utilizarlo para decir otras cosas? Aprovecho esta oportunidad para decir con mucha firmeza que yo no soy un antiamericano. Yo tengo mucha simpatía por los americanos como nación, como pueblo, pero yo soy antiimperialista. Y los aspectos imperialistas de los Estados Unidos, como antes de los ingleses o de los hitlerianos, yo lo combato con toda mi fuerza. I do not believe that I should devote an hour or a day of my time to any personal partisan cause.
Él se va de México porque está harto de trabajar para la industria, para el capitalismo, y se le ofrece la posibilidad de trabajar para el socialismo en el que él creía. No un socialismo perfecto porque él era consciente de dónde se metía, sino el socialismo real. Y por lo tanto, él se va allí y se pone a trabajar para el socialismo con todas las de la ley. Renau llegó a Berlín un oscuro marzo de 1958, en plena Guerra Fría y a escasos 3 años de que se levantara un muro que dividiría la ciudad. Allí llegó Renau creyendo que por fin su polémica serie The American Way of Life sería publicada, pues así se lo había prometido Walter Hajnowski, redactor jefe de una popular revista satírica alemana. Renau dejó atrás el cálido México y se instaló en un caserón a escasos metros de una fábrica de electricidad que provocaba una neblina de hollín que inundaba todo el barrio. Renau estaba desconcertado. Nadie fue a recogerlo al aeropuerto, nadie le enseñó la ciudad, y 24 horas después de su llegada, un coche lo recogió en su casa y lo llevó a través de un paisaje nevado a la sede de la televisión de la Alemania Oriental. En pleno corazón del socialismo real, Renau estaba a punto de emprender una nueva aventura. Bueno, el caso es que cuando él llega a Berlín se encuentra con que Walter Hajnowski ya no es director del Eulenspiegel y trabaja para la televisión alemana. Y le propone a cambio que intervenga en un programa de caricaturas que hacían en la televisión. Y el hombre, aquello de hacer caricaturas, él confiesa que le supo muy mal, pero por otro lado era una persona disciplinada, a pesar de su anarquismo, y aceptó que tenía que ganarse la vida y hacer aquello. Y estuvo haciendo durante un tiempo, participando en estas caricaturas que hacía sobre un cristal, hasta que ya pues empezó a conocer el mundo de la televisión y entiende que puede hacer dibujos animados, que puede hacer animación. De animación que se puede encontrar un paralelo en la de Disney, pero es exactamente lo opuesto a Disney. Disney que habla del capitalismo, de todos los valores de la sociedad burguesa, y entonces él lo que hace es hacer lo mismo sin edulcorar las imágenes, haciendo imágenes impactantes, como son las suyas. Y entonces se lo propone a la televisión, le aceptan y empieza a hacer algunas películas. Renau estaba feliz de estar en el socialismo porque veía que había más, porque los murales que hizo aquí no los hubiera podido haber hecho. Quizás en México en el tiempo en que era el movimiento ese grande del muralismo, pero ese ya se había ido al no sé qué. Y entonces estaba muy contento de estar, porque aquí sí se interesaba por la pintura mural, porque tenía la pintura mural, eso se sabe, tiene mucha más influencia que la pintura de caballete, que está hecha para colgar en un cuarto de alguna persona, y por lo general de alguna persona con dinero, porque otro no se lo puede comprar. Ese es el mercado de arte, y Renau era enemigo del mercado de arte, y lo ha sido toda la vida, y nunca ha vendido un cuadro, siempre los ha regalado todos, y por eso estaba tan contento con lo que hacía de murales. Y es que la pintura mural al exterior, he encontrado ahí el público ideal que yo he buscado siempre. Es la forma de la pintura de todas, la más democrática, porque se dirige a un público indeterminado, es decir, absoluto. En la calle no hay ya jerarquías, ni hay ya clases, ni hay nada. Es la gente que circula por la calle. Tanto el ama de casa, el niño, el sacerdote, el militar, el profesor, el analfabeto, y todos ven, quieran o no, una gran pintura mural situada en un sitio estratégico de una ciudad, de un barrio populoso, etc. Ich habe immer gedacht, Renau ist wie ein Vulkan. Er kommt aus Mexiko, er kommt von dieser interessanten Erfahrung des Muralismo Mexicano, aus der Zusammenarbeit mit Siqueiros, und er ist auch ein Mann des Südens. Er war voller Farben, also wirklich lodernde Farben, und er kam in die DDR, da gab es einen gesellschaftlichen Auftraggeber für Kunst.
Das war eine große Chance für ihn und es begeisterte ihn auch, aber gleichzeitig war dieser Comitente Social, dieser Auftraggeber, er war kleingeistig, er war zögerlich, er war ängstlich. Ja, also es gibt dieses schöne, ich muss das Ihnen nachher mal zeigen, dieses Wandbild, das erste, was er gemacht hat, oder die ersten beiden, die er gemacht hat für Halle Neustadt, das sind so zwei, so ganz vertikale. Haben Sie die mal gesehen? Wandbilder. Und ich finde die heute schrecklich, oder was er dann hat machen müssen. Aber er hatte ursprünglich konzipiert, ein Wandbild sollte darstellen die La Naturaleza, also nur die Naturerscheinungen, die Gewalt der Natur, ohne den Menschen. Aber man hat es nicht akzeptiert. Die Leute, seine Auftraggeber, da war keine Ideologie drin und die haben mit ihm geredet und das war dann der große Konflikt des Künstlers Renau in der DDR. Furioso Renau, y entonces dice, y ahora van a ver lo que les hago. Y el otro mural que está a la derecha, que seguramente lo fotografiaron, que se ve la cabeza de Marx y qué sé yo, qué sé cuánto, dice, ahora les meto todo lo que quieren, y todo banderas rojas, palomas, Marx, todo metió en el cuadro ese para que lo aceptaran. Pero lo hizo a regañadientes, porque Renau sabía muy bien que eso es contraproductivo. Eso es contra Marx y es contra los ideales, pero la gente tonta sí es. O la gente que le falta cultura, digamos eso. Todas las corrientes estéticas hasta ahora están contra el contenido político y social del arte. O sea, que allí el arte es libre, pero no es peligroso, es un juego. Aquí le tienen miedo porque toman en serio al arte, porque saben que es una cosa muy seria el arte. Pero tenemos la desgracia de que todos nuestros dirigentes son analfabetos totales en el arte. Y le tienen miedo al arte. No de una manera clara, pero ven que dentro hay algo que no lo pueden controlar ellos. Y yo soy testigo de eso, por ejemplo, es objeto de Halle. War ein Beflügler und Inspirator. Ja? Also das war eigentlich das Großartigste an ihm. Er hat junge Menschen für so ungeahnt wichtige Dinge geöffnet. Er hatte auch immer dieses Sendungsbewusstsein. Ich muss den jungen Leuten, was übermitteln. Auch von den Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, muss ich ihnen was vermitteln. Renau utilizaba a todas las chicas, así como me utilizaba a mí, para todo tipo de trabajos, es decir, para fotografiar. Es decir, como aquí en Alemania uno no tenía complejos. Yo me imagino que en ese tiempo en España eso no hubiera sido posible, que andaban las chicas desnuditas por el jardín o cosas por el estilo. Eso aquí era... nadie lo tomaba muy en serio. Claro, uno de los vecinos un día me dice, Marta, qué lindo que estaba en el jardín el otro día, porque estábamos todos dibujando un modelo desnudo en el jardín, y yo me puse a trabajar en el jardín y vino mi mujer y me dijo que fuera a trabajar en el sótano. A pesar de su avanzada edad y de los numerosos reveses de la vida, Renau conservaba la suficiente vitalidad como para encarar nuevos desafíos. Y por fin, en la Bienal de Venecia de 1976, Renau pudo exhibir su serie maldita The American Way of Life, cosechando un enorme éxito. Desde ese momento, Renau, el viejo artista exiliado, comienza a recibir ofertas que pretenden su vuelta a España, a su Valencia natal. Renau, seducido por la oportunidad de vivir sus últimos años junto al mar de su infancia, realiza numerosas visitas a la ciudad con la intención de continuar allí su trabajo iniciado en Berlín. Renau, quan va tornar, va fer prou amistat en Fuster. Per exemple, en Casa Fuster és on es va crear la Fundació Renau, per insistència de Fuster. Jo volia que l'obra de Renau anara a l'IBAM. Al final ho vaig aconseguir.
Yo desde hace muchos años, esto lo digo con mucha seriedad y esto es lo que es una especie de si no testamento, casi, testamento. Eso lo digo para que quede bien claro que si a mí me pasa algo, que yo no quiero que esto se destruya. Él tiene que estar todo junto siempre. Yo no sé qué forma le dará la gente esto en Valencia, ni qué situación jurídica se encontrará. Ahora yo no sé nada. Es una donación que hago yo a la ciudad de Valencia, yo no sé aún cómo, a qué, y ni nadie lo sabe. Yo ya lo he planteado, tampoco lo sabe, porque no quiero ningún museo, ninguna cosa. Quiero que esté bien ligada al conjunto y que sea operativa. No quiero que regalarlo a un museo, que lo pongan allí en una sala, eso no tiene ningún sentido. A ver qué formas se encuentran. Pero esto quiero que quede claro que esa es mi voluntad, la mía. Porque yo ya les dije también que a mí no me interesa nada de fundación, Renaud, ni museo, ninguna cosa operativa. Que la gente joven siga adelante por este camino, mejorando las cosas, modernizándolas, cambiándolas y que esto siga para adelante. La veritat és que una nit, i ahir ve la història com dona la fundació, com és fundació, estàvem Rosa, Fuster, Renaud i jo. Havíem recollit molt fons ja de Renaud, I tartamut com era, diu, Fuster, i és que estàvem allà. Vull donar tota la meva obra al poble valencià. I Fuster diu, che, collons, Renaud, explica'm què és això del poble valencià. Posa el poble valencià. La veritat és que a partir d'ahir vam fer una fundació que no posa ningú fill, i en tenia un grapat, ni la dona, ell sabria, o tots sabríem després per què, i bueno, vam fer la fundació en la qual li vam dir que sí que faríem unes coses que ell volia, que és que anara per les fàbriques. Ell tenia l'esquema encara mental de l'any 38 i 37, i doncs per les fàbriques ja intentarem. L'únic que va dir això, i a partir de la qual muntarem una fundació que mai ha tingut pràcticament cap ajut. Renaud deia que els museus eren com els cementeris, d'acord, però jo li deia, i on van a parar les coses? Tu vols que estiguen en el menjador d'un senyor que té molts duros i que posa ahí les obres i que ja no les veig a ningú? Perquè si no és al museu o al menjador d'una persona o al saló de no sé qui, a on se posa? Hay un chiste que dice que cuando estás en una exposición, en una gran exposición con muchísimos coleccionistas y muchos artistas, es el único sitio donde puedes ver a los banqueros hablando de arte y a los artistas hablando de dinero. Siempre va a estar junto, el arte y el dinero. En la sociedad en general hay miedo al enfrentamiento, a la confrontación. Existen redes sociales donde cada uno es libre de decir lo que quiere y de insultarse pero nadie se va a partir la cara, nadie va a morir por un ideal. Nadie va a hacer la revolución a costa de qué, ojo. Y Renaud es una persona que puso su vida en peligro. La otra opción es callar. Para mí no es una opción. Dass er zweimal in seinem Leben einen totalen, also das, was er gewollt hat, die Welt, in der er lebte, einen totalen Zusammenbruch erlitten hat. Das erste Mal, als die Spanische Republik von Franco besiegt wurde und seine ganzen Bestrebungen, die Begeisterung, mit der er über die Spanische Republik sprach, ja, für das, was er da gemacht hat. In der DDR hatte man nicht gekannt sein ganzes Leben vorher. Also das kannten nur Eingeweihte und Freunde und auch die Kunst, die er da geschaffen hat. Und jetzt brach wieder eine Welt zusammen, in der er gearbeitet hatte, und es entstand ein neues Deutschland, und da kannte man ihn auch wieder nicht.
va fer molta pena al final de Renau, eh? Un personatge com Renau, que ve a València per entregar allò que sap i entrega tot el fons, a més, tot el que ha fet, i que així les autoritats ni tan sols arriba a donar-li un tros d'una habitació, fa molta pena. Yo digo, tuvo suerte de morirse en el 82. O podría haber vivido hasta el 88. Pero ahí todavía ya hubiera visto mucho antes lo que pasaba. Era un hombre, digamos, de la República Democrática Española. Yo diría que Renau era un anarcoestalinista de acero, de café, copa y puro. Eso en lo político. En lo profesional era un técnico muy cualificado y muy versátil. En lo personal y familiar era una persona seductora, pero despòtica e inaguantable. Renau era un encant. Jo estava enamorat d'ella. Era un encant. Tots estàvem enamorats de Renau. Yo no lo sé, ustedes dirán. Yo solo hago la mitad de la obra, la otra la hacen ustedes. Yo me libro de explicaciones porque en realidad no hay ninguna, ¿no?